Uno solo es vuestro Padre, el del cielo, y uno solo es vuestro consejero, Cristo. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús habló a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Hagan y cumplan lo que les digan, pero no hagan lo que ellos hacen, porque ellos no hacen lo que dicen. Ellos lían fardos pesados e insoportables y se los cargan a la gente en los hombros, pero ellos no están dispuestos a mover un dedo para empujar. Todo lo que hacen es para que los vea la gente. Alargan las filacterias y ensanchan las franjas del manto. Les gustan los primeros puestos en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas, que les hagan reverencias por la calle y que la gente los llame maestros. Ustedes, en cambio, no se dejen llamar maestro, porque uno solo es vuestro maestro y todos ustedes son hermanos. Y no llamen Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno solo es vuestro Padre, el del cielo. No se dejen llamar consejeros, porque uno solo es vuestro consejero, Cristo. El primero entre ustedes será vuestro servidor. El que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Tomen asiento un momento, queridos hermanos. Estamos celebrando esta Santa Eucaristía en este sábado de la 20ª semana del tiempo ordinario y concluimos un tramo importante en nuestro camino de fe el día de hoy, porque hoy estamos leyendo ya los últimos versículos de la profecía de Ezequiel que nos ha acompañado en estos días precedentes. Ya a partir del lunes, en los días de feria, vamos a empezar a contemplar libros del Nuevo Testamento y marca una etapa distinta. Y esa etapa se cierra hablando de la gloria de Dios. Si ustedes recuerdan lo que hemos leído del libro de Ezequiel, empieza este libro, esta profecía de Ezequiel, anunciándonos el exilio a Babilonia y cómo Ezequiel mismo es conducido al exilio. Y el exilio a Babilonia, como ustedes bien saben, se realiza en 2 etapas. En la primera etapa, en tiempos del rey Joaquín, son llevados un grupo de personas al exilio. Entre ellos, Ezequiel, que es sacerdote. Joaquín, la familia real, los cortesanos y algunas personas más. Pero Nabucodonosor nombra un sucesor, Sedecías. Y Sedecías y los cortesanos rápidamente creen que ya pasó el peligro, que ya simplemente todo lo que había anunciado antes Jeremías era exagerado, no era para tanto.
Y entonces diríamos, para utilizar términos actuales, la nueva normalidad es volver a hacer lo mismo de antes, pero con mayor, diríamos, descaro. Y así le ocurre al pueblo de la primera alianza. Y Ezequiel ve que la gloria de Dios se retira del templo. Y eso lo ve estando él ya en Babilonia. Es decir, el templo ya no tiene la gloria de Dios. Pero en ese templo siguen realizándose las actividades habituales, siguen habiendo sacrificios, sigue la gente reuniéndose. Aparentemente no ha pasado nada. Y entonces Ezequiel anuncia que eso va a desaparecer. Y efectivamente, cerca de 5 años después de que Ezequiel es llevado al exilio, el templo es destruido y todo es arrasado en Jerusalén. Gran mortandad, pierden todo. Pero el Señor le anuncia a Ezequiel, como veíamos en el capítulo 11, que el Señor no abandona a su pueblo. Es el pueblo que abandona al Señor. Y el pueblo abandona al Señor con sus incoherencias. Cuando cree que la apariencia, que los juicios humanos están antes que el juicio de Dios. Es decir, todo lo que hacen se vuelve vacío. Y esa es la figura del templo vacío. Nosotros sabemos que el templo, el Señor mismo nos ha dicho, es Jesucristo. Él ha purificado al templo, ha purificado al pueblo. Y glorioso en la cruz, nos ofrece su perdón, nos ofrece participar de su gloria. En lo que hemos celebrado el día lunes, ya cumplida esa participación en la gloria de Jesucristo resucitado en nuestra Madre Santísima, que es Madre de la Iglesia. Pero el retorno de la gloria de Dios al templo es misterioso. Claro, sabemos que Jesucristo es el verdadero templo. El templo es el cuerpo de Cristo. Es la iglesia, su cuerpo. María es madre de la iglesia. Pero la iglesia triunfante es donde reside en plenitud la gloria de Dios. La iglesia peregrina es peregrina. Tiene que ser probada, y nuestra fe y nuestra esperanza se enfrenta una y otra vez a las circunstancias de renovar nuestra fidelidad al Señor, porque la fe y la esperanza son acechadas y muchas veces nuestro amor se convierte en relaciones de conveniencia. Y entonces necesitamos purificación. Un dato más en relación a Ezequiel que ya no lo veremos. Antes de que retorne la gloria al templo, se anuncia que se producirá una misteriosa guerra, que durante siglos se sigue tratando de entender cuál es esa guerra. Es la guerra de Gog. Magog. Pero esa guerra implica justamente que la purificación primera no ha sido suficiente. Y el Apocalipsis nos dice que antes de la segunda venida del Señor, esos jinetes sembrarán pruebas que la humanidad entera tendrá que enfrentar. Y entonces nosotros tenemos que estar vigilantes. Y la iglesia está llamada a ser justamente ese pueblo vigilante. Pero si la iglesia, nosotros los bautizados, los ministros ordenados,
nos acomodamos al mundo, entonces ya no podremos ir al mundo a anunciar el Evangelio y entonces nuestra vida no será coherente. Y el Señor fustiga duramente en el Evangelio a los escribas y los fariseos, y la crítica es la falta de coherencia. Es decir, privilegiar la apariencia, privilegiar los juicios humanos al juicio de Dios. Y el juicio de Dios es purificador. Es ese fuego que se nos mencionaba el domingo, que Jesús viene a traer. No vengo a traer paz, dice, sino fuego, no vengo a traer división. Y ese fuego es ese bautismo que Él angustiosamente deseaba recibir, y es la cruz. Y nosotros por eso, para volver al Señor, a participar de ese banquete de las bodas del Hijo del Rey, necesitamos regresar, y los que regresan, los invitados, son los que están en los cruces de camino. Es decir, el Señor nos va dejando signos de el camino, la verdad y la vida en sus enseñanzas y en la vida del Señor, en la vida terrena. Y Jesucristo glorioso quiere que nosotros lo entendamos, porque Él nos dé la enseñanza, porque Él no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Y por eso nosotros, como iglesia, tenemos que aprender a reconocer esas pruebas en nuestro pueblo, en nuestras familias, pero también en nuestras personas, sabiendo que esas pruebas, si estamos unidos a Cristo, no son fuente de derrota, de destrucción, sino de vida, de luz, de amor. Para eso, lo único importante es desear y buscar siempre escuchar al Señor y poner en práctica sus enseñanzas, es decir, estar en comunión de amor con Él. Que nuestra Madre Santísima así nos lo conceda en este día en que celebramos a San Bernardo de Claraval, fervoroso devoto de nuestra Madre, que fundó la Orden del Císter en medio de las confusiones de la Europa de su tiempo, para que ahora que también vivimos confusión, nosotros vayamos una y otra vez como discípulos a escuchar al Señor y desear que por su gracia podamos comprender y poner en práctica lo que Él nos dice, porque ese es camino, verdad y vida. Que el Señor así nos lo conceda, que así sea.